Elon Musk, en una nota muy interesante que hizo junto a Bill Gates y un reportero chino, diciendo, si lo controlas como se controla una planta nuclear, va a ser positivo. Si se te va de las manos, puede ser extremadamente catastrófico. ¿Qué sería algo extremadamente catastrófico en la inteligencia artificial? Cuando yo por primera vez vi programadores admitir eso, decir, mira, la verdad es autónomo. No te podría decir de qué manera tomó la decisión. Eso para mí fue revelador porque Sí, fue algo que me parece responde un poco a tu pregunta, que es, totalmente. y claro, cuando ya no puedas decir cuál es la voluntad de la máquina. Cuando la máquina ¿Cómo decida Se te sola. puede ir de las manos, decir, o sea, se puede ir de las manos? Uno de los temas que está pisando fuerte en la Argentina, pero a nivel mundial, a nivel global, es el tema de la inteligencia artificial. Estuvimos explicándole un poco a la gente, mostramos un video con un resumen, pero hoy tenemos un especialista que lo tenemos ya conectado por Meet y le voy a agradecer. Es un argentino que está en Miami, es periodista especializado en innovación tecnológica. Buenas noches acá desde Argentina, buenas tardes allá desde Miami, Mauro Berchi, Janina Granda, Elías Bravo y el equipo de Mirada Nacional te saluda. ¿Cómo andás? ¿Cómo están? Bueno, muy bien, muchas gracias. Buenas noches a ustedes, efectivamente, y acá en realidad anocheciendo, sí, en lo que sería una tardecita ya el sol se escondió. Sí. ¿Cómo está el tiempo allá en Miami? Porque acá hace mucho calor. Bueno, obviamente que este es el momento de lo que sería un invierno, pero bueno, alrededor de 20 y algo de grados. Eso es el invierno de Miami, digamos. Claro, pesadito. Con lo cual para nosotros está bueno. Sí, es una suerte de primavera. En nuestro registro sería como estar en primavera, digamos. Tal cual. Mauro, bueno, como dije recién que vos eso ya lo escuchaste, nosotros hablamos de un tema que está resonando muchísimo a modo mundial o global, pero también acá en la Argentina. El tema de la inteligencia artificial. Explicarle a nuestro público qué es la inteligencia artificial, para arrancar, ¿no? Bueno, la verdad que la inteligencia artificial es la capacidad que tienen las máquinas podríamos decir, en principio de aprender, porque el proceso, si querés, que humanamente es cognitivo, por el cual podemos hablar de alguna suerte de incorporación simbólica o de proceso simbólico, etcétera, con ciertos programas, con cierto software, con algoritmos, Sí. es decir, cantidad de instrucciones que dan la oportunidad a un sistema informático de obtener información de algún lugar, procesarla y de ahí sacar alguna suerte de conclusión y evolucionar, es decir, cuanto más información, lo que fuere, y más procesamiento y más complejidad, entonces de pronto mejores decisiones toma. Bueno, a eso se llama habitualmente inteligencia artificial. Tiene muchísimas aristas, muchos aspectos, no es todo lo mismo. De pronto en el derecho o la justicia se utilizan ciertos tipos de automatización que no es, por decir, lo que utiliza un coche autónomo, ¿ok? Digamos, ambos tienen inteligencia artificial, un software que resuelve algunas cosas y un coche que se maneja solo, o el GPS que te lleva de un lugar a otro en el celular, o el predictivo del correo electrónico. Son inteligencias artificiales, pero tienen distintas maneras, pero en todo caso cualquier software capaz de aprender y decidir de algún modo y en algún grado con cierta autonomía, tiene, podríamos decir, inteligencia artificial. Mauro, vos, yo le contaba a los chicos, pero me gustaría que le cuentes vos en primera persona y a la gente que nos escucha, que en Sudamérica se está usando lo que es la inteligencia artificial para el derecho. Sin duda, sí, claro, en el derecho... Que hay gente que no lo sabe esto, sí, yo me lo enteré hablando con Mauro la semana pasada, por eso me gustaría que te los cuentes. Lo que pasa es que cuando pensás en términos de procesamiento de información, el derecho es una área muy propicia porque en general
en el mundo analógico, pensemos una maquinaria como podría ser una institución judicial, digamos un juzgado cualquiera y que te haya tocado ir quizá a un tribunal de faltas porque por una multa del auto o una sucesión o cualquier cosa sencilla. Habitualmente, tributario, ¿no? Hay áreas dentro del derecho que son sobre todo muy especialmente beneficiosas. Se benefician, quiero decir, de esto. Lo que hacen los abogados o lo que hace toda la maquinaria esa burocrática es procesar la información, pero el procesamiento es un procesamiento simple. Esa burocracia es eso que uno dice, bueno, cortó y pegó de un Word y así sacó otra sentencia u otro armó un expediente y atrás armó otro y atrás armó otro, y cuando quienes desarrollan software, por ejemplo, para la justicia, comienzan a trabajar para armar un sistema automatizado que después termina siendo algo así como, mirá, voy a citar el caso quizá más famoso, Prometea, sistema que se utiliza en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y demás. Bueno, ¿cómo hace? Bueno, mirá, lo que pasa es que tomamos los últimos 6.000 expedientes que tramitamos, y observamos que hay patrones que se repiten. Bueno, un sistema automatizado elemental dentro de la informática es capaz de extraer esos patrones con un modo como de lectura de words. Entonces vos tenés, como si todo tu sistema está digitalizado, y lo único que tenés son archivos de texto, incluso PDF, tenés un software que lee y logra comprender lo que dice determinado texto. Saca de ahí la información que le pidas y observa parámetros comparables. A partir de eso lo que te dice es, mirá, vos me diste a mí, como te digo, 6.000 expedientes. De esos 6.000 expedientes, generalmente cuando pasaba esto y esto, la decisión era esta. Bueno, entonces en este caso que me estás dando ahora, hay un 98% de probabilidades de que la decisión sea esa. Y lo único que hace el ser humano es alimentar al sistema, el sistema le devuelve esa respuesta, como te digo, y hay un experto que lo único que hace es decir, sí, efectivamente tenemos un 98% de probabilidad de éxito, es decir, que esto sea la misma decisión que tomamos antes, chequeo que esté todo correcto, punto y chau. Y Prometea hace eso que te estoy contando en 4 minutos, y si eso lo hacían seres humanos, tardaban 6 meses. Bien. Es porque la capacidad de cómputo es tan tremenda y tan rápida. Que lee 30.000 documentos de Word. O sea, puede leer un expediente en minutos, en segundos. Te arma un expediente, te lo arma y se lo da al experto armado. ¿Por qué? Porque esa copia y pega de la persona que está en un escritorio, qué sé yo, y la búsqueda de ciertas palabras clave con las cuales va armando un área de sentido, bueno, obviamente que un sistema informático lo hace infinitamente más rápido que un ser humano o un conjunto de seres humanos. Entonces, cuando se trata de un tipo de automatización sencilla como los beneficios entendidos en términos de eficiencia, bueno, son tremendos, porque como te digo, Prometea, lo tenemos recontra mil estudiado porque fue el primero en habla hispana, y digamos, el primero compatible con los derechos humanos. Entonces, en 4 minutos resolver un expediente que hubiera tardado 6 meses, etcétera, claro, por ejemplo, lo utiliza el Ministerio Público Fiscal para determinar si una persona tiene o no que recibir un subsidio porque está en situación de calle. Y bueno, imagínate, una persona en situación de calle, ¿qué preferimos? ¿Que espere 4 minutos y Prometea le resuelve el problema, o 6 meses porque hay una cantidad de burócratas sentados en tus escritorios copiando y pegando y leyendo Words? ¿Me entendés? Como lo harías vos o lo hago yo. Y no, casi seguro que vamos a usar Prometea, digamos, planteado de este modo, ¿se entiende? Tal cual. Elías Bravo te saluda, así que
Nada, te vamos a ir preguntando los dos, pero te lo presento formalmente. Mauro, buenas noches. Hola, Elías. Es un gusto, la verdad que este tema nos interesa y también nos genera cierta incertidumbre en algunas cosas, está bueno que poder charlarlo con vos. Y yo arranco con dos. La primera es, se está planteando esto como que este cambio tecnológico, esta incorporación de la tecnología va a generar, o sea, va a generar una nueva revolución en los modos de producción, o sea, en bajar los costos y en mejorar los tiempos, un poco lo que venías diciendo, y además, como marcaste, ya está entre nosotros. La primera pregunta es, ¿estamos viviendo una revolución tecnológica y somos contemporáneos de eso, como fue la revolución industrial, digamos que todos estudiamos? ¿Somos contemporáneos? Bueno, yo creo que sí, y si bien obviamente que les agradezco que tomen en cuenta mi mirada, las personas, por ejemplo, dentro del Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la UBA, dentro del cual yo colaboro, digamos, que verdaderamente son expertos desde el punto de vista que se meten con la arquitectura del software, con las capacidades y el alcance de la inteligencia artificial, y eso efectivamente están diciendo a todas luces que esto es un salto tecnológico. Eso responde a dos cualidades. La primera es que, dado que esto no deja de ser software, o sea, programas informáticos que hoy tenemos en toda clase de dispositivos que tenga un procesador, entonces se llaman tecnologías de propósito general que atraviesan a la sociedad de manera horizontal. Entonces, primera cosa que distingue a esto de lo que diríamos otro avance tecnológico, que lo hace mucho más poderoso, es que le pega a todo porque, digamos, en la medida en que hay procesadores de información en casi todo lo que te rodea, o puede haberlo, todo empieza a tener potencialmente la capacidad de procesar información y por lo tanto interactuar con el ser humano. Sí. No así, insisto, si uno dice, bueno, grandes avances tecnológicos de la historia comenzando ya, el auto, ok, es tremendo, pero no tenía que ver con la subjetividad humana del modo que tiene que ver la inteligencia artificial. Sí. Y en segundo lugar, porque expande, esto está en un libro que está muy bueno, donde el prólogo lo hace el jefe de tecnología de la OIT y habla de cobotización, es decir, y explica, cobotización es que el ser humano en el siglo XXI tiene que aprender a vivir y trabajar, vivir en sentido amplio, trabajar, sí, divertirse, tener relaciones humanas de todo tipo, ¿verdad?, colaborativamente con máquinas. Máquinas entendiendo a las computadoras, a los dispositivos más comunes que tenemos a mano, el celular, y también eventualmente robots, que ya es otra categoría porque es una máquina hecha para ser autónoma y para tener. Entonces, al hablar de cobotización, expande tu capacidad intelectual. Ustedes saben que, para ir a un ejemplo completamente básico, sí, hoy nos está avisando del cumpleaños, de todos nuestros recuerdos, nuestra memoria está infinitamente expandida por el software, simplemente por las redes sociales o por el calendario de Google que nos avisa que es el cumpleaños de fulano o que hace 2 años estábamos en el mismo sitio que ahora y demás. Entonces, cuando una tecnología no es que te hizo la vida más confortable nada más, o te simplificó algo, o te aceleró un proceso, o fue más eficiente, sino que directamente le apuntó, digamos, a tu centro neurálgico, eso te hace un cambio de época, y eso es lo que está pasando. Tal cual. Y en ese cambio, ¿no?, que si estamos siendo contemporáneos de una revolución, hay una discusión entre los que están a favor, los que están en contra, y todo el desafío que genera un cambio en este sentido. Y es inevitable la comparación que se hace con otras revoluciones donde la incorporación de la tecnología a través de la máquina mejoró los medios de producción, mejoró los tiempos de producción y genera algo que es volver obsoleto lo que se venía haciendo y plantear otro desafío para la incorporación del hombre en el sistema productivo y en la vida del trabajo. Ahora,
En este caso, esta revolución, yo esto te lo pregunto porque hay una idea de esto de la destrucción creativa, ¿no? Ese concepto, para definirlo, de la escuela neoliberal, o por lo menos esa visión, donde se explicaban las anteriores revoluciones diciendo, no tenga miedo, lo que rompe por un lado lo genera por el otro, y le encuentra un canal al hombre, al ser humano, para acomodarse y tener un rol a través del trabajo. En esta hay cosas que se cumplen, la incorporación de tecnología que revoluciona, la baja del costo de la producción, los tiempos de producción, pero me parece que la diferencia está que entre la robótica, que reemplaza al hombre en lo físico, en la fuerza, y la inteligencia artificial, que está buscando reemplazar cognitivamente, como decías vos, o sea, que va a reemplazar la mente del hombre y la hace muchísimo más potente y mejor, entre la robótica y la inteligencia artificial, pareciera no dejar camino para el ser humano para adaptarse. Entonces esto de que destruye y crea, por ahí destruye y no se ve, o no hay una forma de verlo fácilmente, dónde estaría el hombre haciendo las cosas mejor que la máquina si te reemplazan la mente y la fuerza. Sí, entiendo el planteo, y es un debate muy habitual, digamos, porque es razonable cuando uno ve justamente, ¿no?, disrupciones de estas características. Bueno, ok, entonces rápidamente, de hecho, por ejemplo, está buenísimo verlo en diferentes campos. Entonces a mí me gusta, yo lo voy trabajando, lo voy investigando y voy buscando a veces lugares a propósito, ¿no?, donde digo algo así como, bueno, es más, les cuento, en un momento, hace no tanto, entrevisté a Pergolini para Perfil. Sí. Pergolini es un entusiasta de la tecnología, obviamente, y siempre está innovando, ¿no? Entonces, y le gusta la música, y a mí también, y yo soy músico, toco. Entonces en algún momento le digo, mirá, en el arte es poco probable, es como que tenemos más chance de ganarle la batalla siempre que prevalezca lo humano, etcétera, etcétera, porque está el toque, el alma de un músico, artista, ¿no? Es la sensibilidad imposible de reemplazar, y etcétera. Entonces la ejecución de un instrumento por parte de un músico, un ser humano, es imposible de imitar o que te salga bien. Bueno. Efectivamente me cita 2 o 3 ejemplos en los cuales ya ha ocurrido que inteligencia artificial compuso piezas complejas, piezas de música clásica, y luego le dieron esas partituras a expertos, y lo ejecutaron orquestas, y nadie pudo distinguir, claro, si lo que estaba escuchando había sido compuesto por Mozart o por una inteligencia artificial. Ese es el famoso test de Turing, que es siempre la forma en que nosotros de algún modo testeamos lo que tenemos delante, que es, ok, si te hace el truco de manera tal que te engaña, listo, digamos, tiene el nivel de un ser humano, ¿no? Entonces, uno dice, bueno, pero si hasta a los artistas podría reemplazar, porque puede escribir cuentos, y no sé, a mí me encantaría decir, todo el tiempo voy a decir, sí, ok, escribe cuentos, pero no lo escribe como Edgar Allan Poe, ni como Borges, ni como Cortázar, ni qué sé yo. O sea, sí, viste, como defendamos. El punto para mí es que hay partes en las que, si nos ponemos a mirar para atrás, por ahí esto nos sirve para darnos cuenta de que de pronto quien escribía cuentos, vamos a decir, sin la magia que tenía alguno de los que, sí, nombré, y tantos otros, por ahí sí una inteligencia artificial escribe un relato de 5 carillas y qué sé yo, y lo empata, ¿no? Y decís, uy, reemplazó, y claro, esto es infinitamente más barato, sí, y qué sé yo, y produce en serie, y yo qué sé, y bueno, ok. Ahora, y lo mismo pasa con los artistas plásticos, y también trabajo con ellos, con Milo Lockett, con Jos Monzón, y gente que está empezando a experimentar con software que aporta cosas a su trabajo, y no con temor, ¿no?, sino como con esta curiosidad. Vos decís, pero escúchame, le decís a un sistema, quiero
un jardín y el día está nublado y hay rosales y te tira 1,5 millones de imágenes, entonces de pronto decís, pero y son Una importantes, son buenas, y decís, esto, un pintor estaba, qué sé yo, 1 año para pintar este cuadro y esto voy, lo hago imprimir y qué sé yo, ¿cómo distingo si esto lo hizo un ser humano o no? Y así, ¿no? Sí, lo llevaste a un extremo del arte encima. O sea, si eso es en el arte, ¿qué le queda a las cosas? Imagínate en algo bastante más rústico, como mecánico es, o administrativo. digamos, el copy y pegue de un administrativo en una oficina, y mucho más el robot de Amazon que anda por una planta de 600 metros cuadrados levantando cosas y poniéndolas en otro lado. Que decís, no, bueno, una locura. No hace falta ser muy inteligente para hacerlo, digamos. Y suena duro, suena feo decirlo. Pero lo que yo quiero decir en esto es, te hace mirar hacia atrás y decir, bueno, ok, ¿qué es el ser humano? ¿Dónde está la humanidad respecto de alguien que se dedica a ponerle un sello en una hoja y pasársela al de al lado, ¿verdad? Y que el tip es, nosotros en realidad somos siempre los que tenemos el botón de on-off de todo y los que podemos enchufar la maquinita. Ahora, si nosotros nos comportamos como robots, y entonces lo que hacemos es agarrar un papel y poner el sello, y tenemos una persona adelante que necesita algo, y en vez de comportarnos humanamente y tratar de empatizar y decir, bueno, a ver, ¿cómo resuelvo su problema? Decimos, no hay sistema. Bueno, ese, digamos, lo reemplaza un software y la opinión pública aplaude, porque dice, sí, ok, ahorremos un sueldo de alguien que por su capacidad humana le permitía comportarse como un robot en vez de como un ser humano. Humanamente. Nico te saluda, Mauro. Hola, Nico. ¿Qué tal, Mauro? Bueno, buenas noches, buenas tardes allá, creo. Muchas gracias por salir con nosotros. Vos, una de las cualidades que dijiste de la inteligencia artificial, que tiene la capacidad de aprender y de tomar decisiones. Entonces, mi pregunta es si se puede perfeccionar a sí mismo, evolucionar, digamos, sin la mano del hombre, sin un hombre programando tras eso, si es tan autónoma en la capacidad de aprender para evolucionar a sí misma. Sí, claro. Hay diversos sistemas de inteligencia artificial y los más evolucionados, por ejemplo, los que se utilizan para coches autónomos, parten de una red, lo que se conoce como red neuronal o sistemas convolucionales, que si vos los ves diseñados en una pantalla, digamos, son muy similares a lo que veríamos en el cerebro, y su modo de funcionar plantea lo siguiente. Así como un bebé, suponemos, tiene una capacidad de sinapsis que se va enriqueciendo en la medida en que va incorporando información, y eso hace que haya diferentes circuitos sinápticos que se van enriqueciendo y van ramificándose, y así evoluciona su cerebro. Hay sistemas de inteligencia artificial que se llaman, que hacen deep learning, decimos, que es aprendizaje profundo por redes neuronales, insisto, incluso convolucionales, es decir, circuitos que van y vienen sobre sí mismos, giran sobre sí mismos para ver si hicieron algo bien, cómo podrían haberlo hecho mejor, que es lo que hace cualquier ser humano que se exige a sí mismo, ¿no? Es decir, bueno, yo quería hacer esto, ok, lo hice, pero ahora voy a revisar el proceso a ver en qué cosa podría haberlo hecho todavía mejor. O sea que se fiscaliza, digamos, a sí mismo y evoluciona en ese sentido. Esto, bueno, volviendo al mundo del trabajo que te preguntaba Elías recién, yo me acuerdo hace unos años que nos decían a todos que los programadores era el futuro, era el futuro del trabajo. Bueno, esto me parece que también viene a quitarle a los programadores esa función, y entonces uno siempre se pregunta, ¿tecnología para qué o en función de qué y a quién le sirve? Entonces eso, o sea, si viene a, digamos, a cambiar de tal forma la vida de la humanidad, el sentido que tenemos los humanos, digamos, ¿a quién está beneficiando? Y cuando te preguntás quién beneficia esto, si nos va a reemplazar totalmente, es quién lo financia. ¿Quién está atrás de todo esto? Bueno, a ver, en principio yo
no pensaría nunca que, digamos, hay una respuesta única a esa pregunta, porque no parece haber, viste, como una organización de todo lo que se va haciendo, aunque desde luego podemos identificar 4, 5, X cantidad de jugadores muy grandes, eso está claro. Entonces, ¿quién financia? Bueno, la verdad es que en el desarrollo en serio de la inteligencia artificial, los actores, geopolíticamente hablando, son dos: Estados Unidos y China. Claro. Y punto. En conflicto hoy, ¿no? O sea, Claro. En conflicto hoy desde siempre, quiero decir, más allá de que después hagan negocios, ¿no? Por separado, porque ninguno de los dos come vidrio. Entonces, cuando les conviene hacer negocios, los hacen. Pero puestos en veredas opuestas, Sí. con concepciones y miradas opuestas respecto de lo que quieras, Sí, de los sistemas políticos, de la organización social, de lo que quieras. Bueno, los dos que realmente están jugando esta carrera ahí está. son Estados Unidos y China. Europa la ve pasar, Sí. tiene una postura mucho más de regulación, su energía y su capital está puesto mucho más en ver cómo mira la parte ética de la implementación Sí. de las cosas, etcétera, etcétera, pero sabe muy bien que no tiene la capacidad de patentamiento ni por asomo que tiene Estados Unidos, y tampoco China, que igual viene de atrás, pero con una capacidad asombrosa y con otras estrategias. Es interesante. Entonces, esto, porque yo pensé, la verdad, que en vez de decirme Estados-Nación me ibas a nombrar capitales privados. O sea, hay una política directamente decisiva, digamos, de estos dos países de financiar y de apoyar para esto. Porque a su vez, Nicolás, no hay manera, yo entiendo, sí, ya sé, desde luego, el segundo paso de la respuesta podría ser Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft, sí, son las dueñas de la comunicación hoy, punto y aparte. En Occidente, ¿verdad? Pero sí, después tenés todo el mundo aparte, y con 1.600 millones de personas, China es un mundo en sí mismo, digamos, ¿no? Y tiene su propio WhatsApp, su propio Amazon, su propio todo, y muchas veces son superiores en términos de capacidad de cómputo, te bajan el costo del chip. Bueno, o sea, pero digo, yo entiendo que yo podría decir eso, etcétera, pero la verdad es que cuando uno levanta un poquito la vista, no hay manera de que existan las GAFAM, o sea, la sigla de las empresas que mencioné hace un rato, sí, ni las grandotas chinas, que son iguales, sí, Alibaba, Alipay, sí, WeChat, Tencent, que es la dueña de TikTok, etcétera, Huawei, Baidu. No hay manera de que existan ni un grupo ni el otro si atrás no hay decisión política. Ahora, Mauro... No hay manera, porque son monstruos con una capacidad de inversión, de desarrollo, etcétera, que siempre necesitan un brazo ejecutor político. Tal cual, más allá de lo que es el brazo ejecutor político, ya sabemos, como te decía yo el otro día, que China ya está implementando, más allá de lo que es la inteligencia artificial en software, está implementándolo en robótica. ¿En qué puestos, claro, o qué puestos han desaparecido dentro de lo que vos tenés conocimiento en China, que cambiaron la mano humana por la robótica, por los brazos robóticos? Mira, hay un par que son muy conocidos, que los encontrás en YouTube en un segundo, y que es espectacular por un lado y desde luego... Triste por el otro. Sí, o por lo menos digo apabullante, ¿viste? Sí. Cualquier cajero, cobrar, el acto de cobrar... Ya no hay más cajeros humanos como acá en Argentina. Cajero. No hay más cajeros. Acá en Estados Unidos todavía... digamos, sobreviven en algunos lugares, porque también, por eso, uno después tiene que conjugar esto con otras dimensiones, ¿no? Entonces, probablemente la cultura occidental, de alguna manera, le da algún valor al hecho de encontrarse. El otro día lo charlamos con mi esposa esto, mira, encontrarse con un ser humano, el encuentro humano,
en una determinada situación es valioso para un occidental, aunque no todo occidente es igual de la misma manera ni por asomo, ¿no? Pero te quiero decir, en China, digamos, está completamente automatizado cualquier sistema de cobro. Vos vas ahí, búsquenlo en YouTube, en el súper no hay ya un ser humano en línea de caja, no hay nada, y pagás, de hecho, yo escribí un artículo, me parece, que se llamaba Pagar con la cara, y que tenía un doble sentido eso, que era, por un lado, el reconocimiento facial como sistema biométrico que te permitía, como tu cara está asociada a un tipo de identificación y a su vez a tu cuenta bancaria, vos llegás a la línea de cajas en el supermercado en China, te acercás a una cámara y pagaste. Y seguís de largo. O sea, hoy vos vas a un supermercado en China y no tenés, no solamente no tenés cajeros, tampoco me imagino que la parte humana, de repositores y todas esas cosas tampoco debes tener. Sospecho que no, porque eso todavía es más elemental. Digo, una máquina programada que donde detecta que falta un paquete de sal, lo pone. Fin, digamos. Pero, digamos, pagar con la cara era grosso porque el lado B era que el sistema de cibervigilancia chino es fenomenal y yo lo investigué durante un par de años con un investigador muy importante, CONICET, con quien escribimos después un libro que se llama Dante Avaro, que es un experto en esto, en el sistema de crédito social chino, ¿no? Entonces pagar con la cara significaba también no tener ni un mínimo de anonimato o privacidad, nada, cero total. Sos todo el tiempo identificado por cámaras que están en todos lados, que están traqueando y la geolocalización de tu celular con tu cara, y eso hace que el sistema de crédito social funcione, y entonces, por ende, otra función reemplazada es el juez. En China realmente te juzga un robot. No. Está juzgando una máquina. En China. Eso es así, y es así recontra así. Y tampoco hay abogados. También todo es virtual. Muchas veces puedes recurrir a un abogado humano, pero en determinadas áreas, en esto trato de ser riguroso para no decir algo que no es, ¿no? O sea, por ejemplo, es muy controversial la utilización de esto en el derecho penal, o sea, meter presa a una persona con un robot es más complejo que te diga, che, mirá, tenés una deuda con la FIP, ¿me entendés? Con el Estado, o tenés, no pagaste los impuestos, o cometiste una falta o pasaste un semáforo rojo. O te tenés que divorciar, ¿no? O algo así, claro. Exacto, no es lo mismo que decir, bueno, mira, sos o no el homicida de tal persona y te corresponden 20 años de cárcel, no es lo mismo. Pero en China efectivamente se utiliza para derecho penal y en algunas áreas puntuales directamente te juzga un robot. Hay un informe mío publicado en El País de España, donde comparé el sistema de justicia chino, el de Estonia, el de Estados Unidos y el de Argentina en cuanto a uso de inteligencia artificial. No está muy actualizado, eso creo que es de principios de 2020, pero yo ya ahí señalaba por dónde iban y cuáles eran los experimentos que estaban haciendo en que te juzgue directamente un robot en China. Y dado que ahí no hay directamente noción de derechos humanos que valga ni nada, no hay oposición a eso. Claro. No hay derecho el Partido Comunista Chino dice, señores, somos 1.600, siempre el argumento más o menos es el mismo, somos 1.600 millones, o nos ordenamos o esto es imposible, así que los robots son muy ordenados, ¿viste? Son muy precisos, cuando nos supera cualquier sistema el 95% de efectividad en lo que hace y de acierto, vamos para adelante, chao. Mauro, esto que está... Perdón, te quería completar con los Estados Unidos. Los lugares de comida rápida, el otro día entramos con mi mujer a un lugar donde ya acá en Miami no te atendía nadie, ¿no? No había nadie atrás del mostrador, no había nadie que te tome un pedido. Tremendo. Era una pantalla grande, una tablet enorme, vos señalabas todo con el dedo, lo que querías, el menú, y solo aparecía un ser humano cuando te daba la comida. Yo lo que le explicaba es, en ti podría llegar a entender el tema costos, evolución, economía, bla, 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 pero para mí, y especialmente en Miami, que es un lugar súper latino, un montón de cosas... Frío. Que no haya un ser humano que te mire a los ojos y te salude a un lugar donde vos vas a comer, es re loco. O
sea, Sí. Hasta frío, incómodo. ¿Cómo? No, que por lo que estás diciendo te choca la frialdad de eso, ¿no? O sea, Es chocante, entras a un lugar que es fantasmagórico. Sí, Digo, sí. vos decís, esto es una suerte como de reality, ¿qué está pasando acá? Pero- ¿Cómo entro a un lugar donde nadie me saluda, me da la bienvenida, me No. dice buen día, ¿cómo le va? No me dice nada, yo hago todo automático y aparece un ser humano solo cuando me entrega el coso y después se vuelve a esconder, pues están atrás de la máquina que procesan todo, y yo me lo llevo, además de abaratar por 1.000.000, porque decía, Sí, no sí, está sí. el camarero, no está el que levanta la mesa, no está el que me toma el pedido, no está el que... Pero, digamos, Ni el de recursos humanos está ahí. no hay nada, claro, no, Porque pero... es que no hay que todo. Bajó tanto el personal que no. Claro, el punto es que me parece que en algún lugar después, yo no sé efectivamente si... Sí, vos decís yo no puedo que cuando se. yo no sé cuando- para dónde va. Cuando se pone extremo, capaz pero que no está funciona. claro que medio que el viento sopla para ese lado. Vos podés hacerlo soplar un poco más débil, puede ser Claro. más mesurado. Sí, sí. Por eso, de pronto, desde Latinoamérica o cosas que de verdad Inevitable, no estamos decís. sentados en la mesa, no estamos sentados en la mesa ni a palos. Podemos conversar sobre estos temas y decir, che, bueno, espera, ¿cómo vamos a hacer o a quién le vamos a comprar la tecnología? Si a China o a Estados Unidos Sí. o qué, o vamos a intentar desarrollar, pero la verdad que estamos lejos de la capacidad que tienen ellos y las cosas van evolucionando. Lo que yo sí creo es que me parece raro que de pensar de acá, viste, un futuro distópico en el que vos decís, bueno, ok, los restaurantes con camarera o camarero que se acerca y te saluda y te sentás y te sirve y te levanta, van a ser para un 10% de la población del mundo y todo lo demás es todo automático y vos comés comida chatarra, viste, esa Sí. Ready Player One, Total. esas películas en Sí. las que viste que decís, chao, el futuro es un apocalipsis Sí. horrible. No sé si es así, no lo sé, pero... Bueno, esto está planteando todos estos debates. Es larguísimo y súper interesante porque se van al plano moral, filosófico, cultural también. No es solamente una cuestión de económica. Pero te llevo a esta porque me quedó la duda y realmente, digamos, quiero ver si vos en esto lo tratan o lo analizan. Elon Musk, en una nota muy interesante que hizo junto a Bill Gates y un reportero chino, dio este concepto, dijo que la inteligencia artificial es, digamos, primero inevitable, como decís vos, es algo que va a venir, pero hay que tener mucho cuidado en el sentido de cómo se controla, y la comparó con la energía nuclear. Dice, vos una planta nuclear, podés abastecer a un pueblo de energía para calentarlo o para digamos, para que enfríen sus cosas, o sea, para dotarlo de energía, o lo podés romper, digamos, destruir si tenés una fusión nuclear y si tenés un Chernobyl, por ejemplo, ¿no? Claro. Y ponía mucho énfasis en el control de algo potente porque dice puede ser catastrófico, y lo comparó con eso, diciendo, si lo controlas como se controla una planta nuclear, va a ser positivo. Si se te va de las manos puede ser extremadamente catastrófico. ¿Qué sería algo extremadamente catastrófico en la inteligencia artificial? ¿Qué es? Que digamos, las máquinas van a empezar a tomar decisiones y no sé, pero lo dice, cuando lo dice Elon Musk te lo pone a pensar seriamente, porque es uno de los que vos decís que... Por supuesto, porque eso, sí, ¿Qué hay sí, atrás sin de duda, eso? porque ¿Hay algo que no- sabe hay algo que no exactamente controla? lo que está haciendo. ¿Hay cosas que no entienden o no controlan o se les puede escapar de las manos de Mirá, una máquina que se a autónoma? mí vieron recién, yo les decía, hay diversos como niveles de inteligencia artificial. Claro. Cuando se analizó la incorporación de inteligencia artificial en la justicia penal norteamericana acá, y hubo un caso hiper controversial y muy polémico que cobró notoriedad a nivel mundial, fue porque había un software que había desarrollado una Sí. empresa que se lo había vendido al sistema judicial de un estado norteamericano, por el cual medían tu tasa de reincidencia respecto a un delito para evaluar si te daban libertad condicional o no mientras estabas siendo parte de un proceso penal, ¿verdad? Sí. Te detenían, decían, bueno, este señor está imputado por la comisión de determinado delito,
el juez tiene dos opciones: te deja libre mientras investiga y ve si sos culpable o inocente, o te da prisión preventiva sospechando que si te deja libre o te fugás o entorpeces la investigación. Ok. Esa determinación se hacía con un sistema, con un software. Ese software se llama Compass, Sí. y fue muy famoso. Un caso que lo hizo saltar a la notoriedad. ¿Y cuál era el debate? Cuando alguien logra apelar y llegar a la Corte Suprema diciendo, miren, a mí no me queda claro por qué me están condenando, por qué no me dan libertad condicional, no queda claro porque cuando pedimos explicación respecto de cuál es el criterio por el cual me niegan la libertad condicional, básicamente los humanos que me responden me dicen porque dice el programa, Claro. ¿no? Sí, un programa que carga a alguien, claramente. Y cuando preguntamos, ok, ¿y el programa qué criterio tiene? ¿En qué medida el programa puede explicar por qué a mí me dice que no y a fulano le dijo que sí, por ejemplo? Como el sistema es un sistema de software propietario, que es lo que llamamos cuando tiene una licencia y es privada, ¿no? Y tenés que pagar para usarlo, los programadores y los ingenieros detrás de ese sistema admitieron en algún momento que no podían terminar de explicar cómo el sistema estaba tomando decisiones. Claro. Ahí. Claro, Porque ahí la problema. red neuronal, como les expliqué hace un rato, tenía un sistema de funcionamiento que nosotros llamamos caja negra, que es, mirá, yo le doy acá un input de información y obtengo acá un resultado, pero ¿qué pasó en el medio? No puedo asegurarlo, no estoy en condiciones de explicarlo. Cuando yo por primera vez vi programadores admitir eso, decir, mira, la verdad es autónomo, no te podría decir de qué manera tomó la decisión. Eso para mí fue revelador porque fue algo que me parece responde un poco a tu pregunta, que es... Totalmente. Y cuando ya no puedas decir cuál es la voluntad de la máquina. Cuando la máquina decida sola. Se te puede ir de las manos, decir, o sea, se puede ir de las manos. Se puede ir de las manos. Y entonces, si la pregunta es ¿se puede ir de las manos? Sí, se puede ir de las manos. Ellos lo saben. Con los coches autónomos pasa. ¿Entendés? Se puede ir de las manos porque, por un lado, yo te puedo dar todos los argumentos por los cuales está, digamos, suena recontra razonable, digamos, que bajas el nivel de accidentes si no hubiera ningún conductor humano arriba de los autos. Hay 1000 estudios y hay explicaciones que suenan razonables, pero por otro lado, cuando vos sabes que tenés cajas negras, o sea que vos no podés hacer lo que se llama trazabilidad perfecta del proceso, para decir, bueno, mira, la máquina hizo esto porque los pasos fueron los siguientes, bla, 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 bla. O en su capacidad de aprender qué información tomó, ella misma decidió la información que toma, sí. ¿Y con qué criterio? No te podría decir. Bueno, ahí es cuando decís, no, espera, acá siempre tiene que haber un sistema de control, el control tiene que ser humano, la máquina tiene que ser transparente, los procesos tienen que ser explicables, no puede ser que pongamos una máquina que nos pone en riesgo o que toca fibras delicadas de la sociedad y no podamos explicar lo que está haciendo. Se me viene o en sea, Occidente hoy no. por hoy, o sea, Mauro, hoy por hoy, las máquinas con esta inteligencia artificial, como vos decís, tienen una caja negra donde tienen una posibilidad importante de fallo que no es explicable. O sea, que no estaría 100% preparada para sustituir 100% al humano. No. Fallo o acierto, lo que yo quiero decir es autonomía, su forma de procesar, claro, escapa a la explicación humana. La empresa que desarrolla el software, no, digamos, como lo plantea con esta potencialidad, que es que aprende y que aprenda, vamos a decir, con cierto grado de autonomía y libertad, después no es capaz de rendir cuentas sobre lo que la máquina hace. Y como todo nuestro sistema jurídico está sentado sobre la idea de responsabilidad, cuando la máquina toma una decisión, acierte o falle, y vos querés ir a alguien de carne y hueso que te diga, bueno, mirá, está funcionando así,
Si el propio programador te dice, mira, la verdad yo lo armé como para que camine solo, digamos, se te cae el sistema que conocemos, la sociedad que tenemos armada, porque entonces no hay responsable. Claro. No hay responsable de las cosas. Son las variables que toma y que más pondera no se saben en ese proceso. Se me vienen un montón de películas de ciencia ficción a la cabeza, ¿no? Claro, o sea, es más, hay un libro que está a punto de salir ahora que se llama Ciudades y Metaverso por el Ateneo, que lo escribimos con Lucía Bellocchio, en el cual yo escribí una serie de cuentos un poco jugando con las tecnologías que ya existen, y en algún punto empiezan a pasar cosas así como de, mirá, si yo tengo unas gafas de realidad aumentada y vos también, pero nuestros sistemas no son compatibles, como pasa ahora entre Android y Apple, puede ser que estemos viendo cosas que no están en el mundo, claro, simplemente porque tenemos un problema de software. Tal cual. Vamos a ir redondeando, pues se me va el programa, Mauro. Elías, última, porque esto da para poder estar hasta las 11 de la noche, pero me levantan del aire. No, por eso. Entonces, si estamos con tiempo, la verdad, Mauro, esto es genial porque me parece un debate para adelante, que no, como decías vos, acá en Latinoamérica no solamente no estamos en acceso a la tecnología, no estamos discutiendo los impactos, ¿no? Porque esto va a impactar quieras o no, porque por más que te quieras proteger, ¿no? Un país se quiere proteger porque por una cuestión ideológica dice nosotros no lo incorporamos porque queremos tener a la gente trabajando, pero sabemos que vivimos de la comercialización con el mundo. Si esto lo implementa con el que competís, automáticamente te quedaste afuera y eso va a impactar quieras o no. O sea, como decías vos, que esto es inevitable. Termino así. Hay una línea de acción a dónde llegar con el desarrollo de la inteligencia artificial. ¿Se plantea en un mundo de acá a 50 años cómo sería? ¿Hay algo de eso o va saliendo como, digamos, así medio caótico? Sí, a ver, hay todo el tiempo en todo el mundo gente estudiando eso y tratando de trazar perspectivas, ¿no? Como les decía antes, de pronto Estados Unidos tiene, o por lo menos lo que deja saber, 2 o 3 ideas de para dónde ir, que digamos, tiene que ver siempre más con el desarrollo de un capitalismo en el que digamos, efectivamente reabsorba el mercado aquellos puestos que van quedando y entenderlo en este marco como de una sustitución permanente del trabajo humano por la máquina, pero al mismo tiempo el hombre y la máquina interactuando más que nunca para crear valor y un montón de cosas, y haciendo una sociedad, si se quiere, como que vaya con impulso para adelante. Europa trabaja mucho la idea de la ética y de la inteligencia artificial. Si usted busca, van a encontrar muchísimo escrito por la Unión Europea, y la Comisión Parlamentaria en el Parlamento Europeo vinculada con inteligencia artificial publica muchas cosas, más desde ese lugar. De pronto la capacidad de recolectar información, bueno, quién la recolecta, dónde se almacena, quién tiene acceso, se está trabajando mucho en la cuestión datos, ¿no? Porque es por esta famosa frase que los datos son el petróleo del siglo XXI, y efectivamente lo son. ¿Y el control social? Para mí lo más complejo, porque es muy difícil acceder a la información de ellos, a de verdad cuál es su interés, qué es lo que quieren, es la parte china, digamos, porque no es muy cerrado. ¿Cuál es su plan? Yo sé y hemos publicado 2 o 3 cosas que tienen que ver con el desarrollo de inteligencia artificial por parte de China, pero es mucho más difícil conocer sus verdaderos planes y entonces trazar una perspectiva. Yo creo que nadie está en condiciones de hablar de 30 años, creo que dijiste 30 años, 20 años, todos los análisis que se hacen y que se publican por los lugares más prestigiosos del mundo no miran a más allá de 5 o 10. La Agenda 2030 es una agenda más ligada con el cuidado del medio ambiente, con cierta cosa como de equilibrio, si se quiere, o compensación, con la idea de un ingreso básico universal, pero la inteligencia artificial, si me pedís 10 años, te digo, para esto es una eternidad, ¿no? Sí, no está la foto de a dónde vamos. Claro, no está la foto de a dónde vamos. No se puede pensar a 10 años, porque yo estoy viendo ahora
acá taxis autónomos. Claro. Y hasta hace nada sin era chofer, con la duda, un taxi autónomo. Y lo estoy viendo, entonces como... Sí. Tal cual, sí, incluso ha contado Mauro, para ya cerrar, que incluso están los brazos robóticos para lo que son cirugías, que son mucho más precisos. O sea, el abanico de lo que es la inteligencia artificial es muy amplio. También habría que ver con esta inteligencia artificial si cesaría lo que es el cibercrimen, porque está todo relacionado. ¿Cesaría o se potenciaría? O se potenciaría, habría que ver. Y después, justamente como vos decís, habría que ver si pasa a futuro y sigue desarrollando, que habla en pocos años, después los países menos desarrollados, como los países sudamericanos, ¿para qué lado irían? Si para comprarle la tecnología a China o a Estados Unidos, y si no habría una guerra también cibernética, ¿no? Porque podría llegar a pasar también eso. Sí, desde luego que hace no tanto hubo un problemita ahí, una chispa medio grande, cuando detuvieron en Canadá a la vicepresidenta de Huawei, porque Huawei estaba en los dispositivos Huawei que se vendían en Estados Unidos, según el FBI y la CIA, había una backdoor, es decir, había una filtración posible y todo el tiempo estaban reportando información a China, ¿no? Entonces, cuando se produjo eso, hubo como una cosa de medirse un poco, es decir, entre los dos grandotes, a ver si se agarraban a trompadas o no. Imagínate que encima están en los dos lados así opuestos del mundo, que si en el medio estábamos todos, ¿no? O sea, sí, no salieron de ahí, pero sí todo el tiempo, si un auto norteamericano quiere incorporar un software, ustedes saben que los autos son todos acá automáticos y tienen una computadora, y tiene un software lo más inteligente posible. Y si el software es chino, y gracia no les causa. Claro. Digamos. Pero al mismo tiempo está el mercado, que de verdad no es que lo manejen 100%. Entonces, si mañana una compañía norteamericana incorpora ese software, porque la verdad que le sale más barato y es mejor que el que desarrolló Amazon o el que desarrolló Elon Musk, se lo compran. Y eso les genera un problema, porque los tipos ideológicamente están en veredas opuestas, porque tienen cuestiones políticas, y todo eso es medio incierto, no hay. Por eso les dije al inicio, no es que, viste, hay 5 tipos que se sientan alrededor de una mesa y definen. No hay comando, lamentablemente o no, más caótico que eso. Claro, totalmente. Mauro, clarísimo, y obviamente vamos a seguir hablando porque este tema va a seguir avanzando continuamente. Así que te agradezco muchísimo el tiempo que te tomaste un viernes a la tarde-noche para dialogar con nosotros en Mirada Nacional. Todo bien. Gracias. Muchas gracias a ustedes.